También a esta hora les comentamos que el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iniciará la lectura de un comunicado oficial. Escuchemos las palabras del ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Estamos transmitiendo desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en este salón que lleva el nombre de nuestro libertador, padre de la patria, Simón Bolívar, acompañado, como siempre, y en perfecta unidad, de todos mis compañeros de armas del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, de todos los señores mayores generales y almirantes, comandantes de los 4 componentes, Ejército, Armada, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, también del compañero comandante general de la Milicia Bolivariana y demás integrantes del Estado Mayor Superior, viceministros, Contralor General, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, comandante de la Defensa Aeroespacial, y también nos acompaña el secretario general del Consejo de Defensa. Queremos saludar al pueblo de Venezuela y decirles que hemos comenzado el año muy activo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el sector defensa, la industria militar, muy activo en todas las líneas que el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe, ha señalado para este año. Y en ese sentido nuestra Fuerza Armada anda desplegada, ya cumpliendo distintas tareas ordenadas por nuestro comandante en jefe para evitar el contrabando hacia las islas de Curazao, Aruba, Bonaire. Ahí se está haciendo un trabajo muy importante, también contra la minería ilegal en todos los espacios del territorio nacional y tantas otras tareas, preparándonos para un ejercicio de acción integral junto al pueblo en unión cívico-militar y preparando también ante el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente de las elecciones presidenciales para la ejecución del Plan República. Hemos estado también inmersos en un proceso de diálogo profundo con todos los actores económicos de la vida nacional a través del Consejo Nacional de Economía Productiva que dirige el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y la gran misión Abastecimiento Soberano, buscando puntos de equilibrio, conversando, dialogando con todos los sectores para ponerle freno a esta estampida de precios, esta distorsionada economía como nos los han colocado para quebrar la voluntad del pueblo de Venezuela. Por eso es que la Fuerza Armada continúa de pie, firme y junto al pueblo, nunca de espalda al pueblo, porque las mismas vicisitudes que está pasando el pueblo de Venezuela, porque no podemos esconder nunca las dificultades por las cuales estamos pasando, muchas de ellas, buena parte de ellas, producto del inclemente bloqueo, el criminal bloqueo, despiadado, perverso bloqueo económico, la persecución financiera que hemos visto, bueno, en el último trimestre del año 2017 y en este mes de enero del año 2018. Hemos estado activos y aplaudiendo también el diálogo político para dirimir las diferencias que puedan existir, dirimirlas aquí entre venezolanos, sin tutelajes de nadie, sin tutelaje de imperio alguno, sin tutelaje de nadie, absolutamente nadie. Solamente los venezolanos tenemos el derecho y el deber
de solucionar nuestras diferencias por la vía política, del diálogo, de la participación, de la pluralidad política, en el marco siempre de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ayer, en medio de esta guerra híbrida que ataca desde distintos flancos a la patria de Bolívar, a nuestra patria amada, querida, que estamos obligados a defender porque la amamos, porque la sentimos, porque la tenemos aquí en el corazón. Escuchamos unas declaraciones de este señor secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Rex Tillerson, haciendo una serie de señalamientos desde la universidad donde egresó, Universidad de Austin, en Texas. Señalamientos muy graves, muy indignantes para el pueblo de Venezuela, muy indignantes sobre todo para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este señor, que ya prácticamente se le agotó su carrera política, su pasantía por la Casa Blanca, habida cuenta de sus desaciertos y de las críticas que en su propio gobierno y en el entorno del establishment de los Estados Unidos le hacen por su precaria actuación como secretario de Estado. No pudo ni siquiera darle continuidad a las acciones emprendidas por la administración anterior para la apertura de relaciones en todos los sentidos con nuestra hermana República de Cuba. Y hubo un retroceso de 60 años, imagínense ustedes, la calidad de la política exterior de este gobierno supremacista, racista, segregacionista, que se ha colocado al frente en Estados Unidos de Norteamérica. Señor que tiene sus días contados y que ha iniciado una gira por Latinoamérica, una gira que pareciera ahí un juego de torero mediocre, con una feliz o una infeliz tarde, a tratar de persuadir a los gobiernos latinoamericanos para intervenir en Venezuela. Esto es un bluff publicitario de este señor, que además es parte de ese mismo establishment, porque el señor Tillerson fue directivo de una de las empresas o de las transnacionales más importantes, más poderosas del mundo, asociadas al mundo del petróleo, la ExxonMobil, que por cierto, parte del odio que debe sentir, que siente por Venezuela, por nosotros los venezolanos, es a propósito de la pérdida del litigio que tuvo con Venezuela al frente de nuestro comandante Hugo Chávez del gobierno bolivariano, y que bueno, creo que todavía la herida está allí abierta. Un señor que no tiene ninguna autoridad moral. Y ya verán el mundo entero el destino próximo de este señor que se aleja cada día más de la diplomacia para entrar e irrumpir en la línea del guerrerismo, del intervencionismo contra los pueblos de América. Habla este señor Tillerson, que desconoce por completo lo que se siente aquí, en nuestros corazones, lo que siente ese pueblo que está allá en la calle, lo que se siente ser venezolano, bolivariano, desconoce completo. Habla este señor de que debemos nosotros retornar a la Constitución. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eso quiere decir, entonces, señor Tillerson, de acuerdo a sus palabras, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
ha estado actuando al margen de la Constitución. ¿A cuál Constitución se refiere usted? ¿A la Constitución de sus intereses, a la suya del siglo XVIII? ¿O a la Constitución que nosotros nos dimos como pueblo en 1999? Una Constitución de avanzada en el mundo. ¿Usted dice que estamos apartados de nuestra Constitución? No. Estamos cumpliendo cabalmente con los preceptos constitucionales y eso nos hace sentir orgullosos de defender todos los días la institucionalidad democrática de Venezuela, de defender los intereses más sagrados de Venezuela, de defender la paz en Venezuela. No, señor Tillerson, desconoce usted profundamente la realidad venezolana. No se conforme usted con lo que le dicen o lo que usted quiera escuchar sobre Venezuela. Nosotros no estamos aquí ocultando problema alguno. Hay problemas, pero ¿quién origina los problemas? ¿Dónde se originan los problemas? ¿Quién los induce? ¿Cuál es la estratagema de los centros imperiales dirigidos precisamente por el gobierno de los Estados Unidos para quebrar la voluntad del pueblo de Venezuela, para negarle su acceso a sus alimentos? ¿Quién es el que persigue financieramente a quién? ¿Quién es el que bloquea económicamente a quién? Sí, señor Tillerson, tiene usted razón. Hay problemas, pero usted debe saber que Estados Unidos tiene una franca intervención, persecución financiera, precisamente para crear caos, anarquía, desestabilización en la República Bolivariana de Venezuela. Diría Mateo, en su versículo 5, Mateo 7, señor Tillerson, saque usted la viga de su propio ojo para que pueda ver la paja en el ojo de su hermano. Lo invito a que abandonemos el cinismo, que abandonemos la hipocresía, porque este pueblo, el pueblo de Venezuela, ya está cansado de tanta manipulación, de tanta intervencionismo, de tanta grosería, de tanta ofensa. Cuando usted invita a la Fuerza Armada a derrocar un gobierno, usted le está faltando el respeto a una institución que se vale de sus principios, de su moral republicana, de sus tradiciones históricas. Somos profundamente orgullosos de ser herederos de nuestro libertador Simón Bolívar, de sus glorias. No sabe usted, señor Tillerson, se lo aseguro, lo que usted está haciendo. Y lo invito a rectificar. Lo invito a rectificar. Esa gira que va a ser un bluff publicitario solamente para que ir persuadiendo a gobiernos latinoamericanos, que aprovecho de hacer un llamado a toda Latinoamérica, a la unidad nacional, porque hoy la agresión es contra Venezuela, pero sería factible en cualquier momento niveles de agresión y de intervención por parte del imperio norteamericano contra cualquier gobierno de Latinoamérica cuando sus intereses se vean perturbados o no estén alineados los gobiernos con sus políticas. Nosotros obedecemos a nuestras políticas, a nuestra verdad, a nuestra filosofía. Obedecemos al pueblo de Venezuela, obedecemos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obedecemos a nuestros principios humanistas, profundamente respetuosos de los derechos humanos. Obedecemos constitucionalmente a las autoridades legítimas, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es a su vez el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, ¿cómo puede usted, señor Tillerson, hablar de dictadura,
de opresión, cuando precisamente estamos abriendo los canales para elecciones populares. Tomamos del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, que ayer estuvo de cumpleaños, su consigna: elección popular, elección popular. No sabemos qué es para usted, señor Tillerson, no sabemos qué es para usted elecciones libres, justas. No sabemos. Nosotros sí sabemos lo que son elecciones libres, populares, democráticas, libres, directas, universales. Eso lo sabemos nosotros porque tenemos un Consejo Nacional Electoral de punta, de avanzada en el mundo desde el punto de vista tecnológico, auditable, desde inicio a fin. Y eso no lo digo yo, lo dice la comunidad internacional. Nosotros hemos preparado un comunicado y hemos solicitado la autorización al señor presidente y comandante en jefe para leerlo aquí al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional en nombre de todos los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana nadie le da instrucciones sino sus canales constitucionales. No viene a darle instrucciones un señor imperialista. Así pues que, señor Tillerson, escuche bien el clamor de los soldados y soldadas de la patria. Escuche bien el clamor del pueblo de Venezuela que se ha expresado libremente en elecciones populares en el último semestre del año 2017. Habló el pueblo de Venezuela y eso hay que respetarlo, señor Tillerson. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Voy a proceder a leer un comunicado oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con profunda indignación hemos conocido las infames declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, quien, demostrando un profundo desconocimiento de la realidad de nuestro país, hace una serie de señalamientos, entre los cuales destacan que Venezuela debe retornar al camino de la Constitución con elecciones libres, que padecemos corrupción, opresión, dictadura y tiranía, que fuimos un gran país con un pasado próspero, que actualmente estamos en colapso, insinuando además que los militares podemos convertirnos en agentes de cambio ante esta situación. Tales afirmaciones resultan tanto insólitas como absurdas, pues se formulan precisamente cuando, aunado a 3 procesos electorales recientemente llevados a cabo, vale decir, la Asamblea Nacional Constituyente, las regionales de gobernadores y gobernadoras y las municipales de alcaldes y alcaldesas, se convoca a elecciones presidenciales como una demostración más de la disposición a buscar mecanismos constitucionales que permitan fortalecer la paz ciudadana. ¿Cómo puede entonces hablarse de dictadura o tiranía cuando se permite abiertamente el pluralismo político, libertad plena de expresión y todas las demás libertades públicas? Al referirse a la corrupción, parece no estar informado, o tal vez no le interesa estarlo, sobre el titánico esfuerzo que ha desplegado la nueva Fiscalía General, que a diferencia de la anterior, se ha abocado por completo a desmontar vastos entramados de este flagelo, y que en breve tiempo expone extraordinarios resultados con múltiples detenciones de funcionarios a todos los niveles, quienes han incurrido en hechos delictivos en distintos entes delictados, muchos de ellos flagrantemente protegidos por su gobierno. Cuando este emisario del imperialismo habla de un pasado próspero, desconoce los grandes avances que en lo social se han logrado en los últimos 18 años,
Por ejemplo, se aumentó la inversión social de un 39.1% en la Cuarta República a un 74.1% en Revolución. La cobertura de personas en edad de pensión pasó de la ínfima cantidad de 350.000 a 3.5 millones de pensionados. En los últimos 6 años se han construido casi 2 millones de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, solo por nombrar algunos indicadores. No bastando con lo anterior, es imperativo recordar que las dificultades que actualmente padecemos obedecen al aberrante bloqueo económico y financiero, así como a una arremetida sin precedentes que el gobierno norteamericano, junto a sus aliados internos y externos, ejecutan contra Venezuela desde hace varios años con el objeto de asfixiar la economía para generar inestabilidad, caos y anarquía. Al tratar de calificarnos como agentes de cambio, ignora por completo las históricas tradiciones libertarias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en ningún caso puede actuar para atentar contra las instituciones del Estado, y menos aún contra el presidente electo por la voluntad de la mayoría del pueblo. Muy al contrario, siempre ha sido garante del sistema democrático, de la legalidad, la libertad y la paz de la República. No volverán jamás a imponerse los tiempos de dictadores formados en la Escuela de las Américas, ni la tristemente célebre estrategia de contención o el criminal Plan Cóndor, con todo lo cual se plagó de miseria y opresión a tantos pueblos de la región. Ojalá el mundo entero y Latinoamérica unida, la que soñó Bolívar, la que soñó Hugo Chávez, puedan comprender cabalmente que las acciones vilmente emprendidas por entidades como la Organización de Estados Americanos y el llamado Grupo de Lima podrían repetirse en el futuro contra cualquier país o gobierno que contraríe los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza de manera radical tan deplorables declaraciones que constituyen además un nefasto acto de injerencismo. Asimismo, ratifica su absoluto apego a la Constitución y a las leyes del país, así como su lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, bajo cuyo liderazgo seguimos actuando en función de los intereses del pueblo de Venezuela. De igual forma, reiteramos el reconocimiento a la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. No aceptaremos jamás que algún gobierno o potencia extranjera intervenga bajo ninguna forma en nuestra amada patria, para lo cual siempre encontrarán una Fuerza Armada unida monolíticamente. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¡Nace en el Esequibo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! Hasta la victoria siempre. Venceremos. Es todo.